Joaquín Robles Linares, bueno, una disculpa aquí públicamente por el cambio de último momento y te comento que se ha integrado este equipo también nuestro amigo Carlos Romero. ¿Cómo te vas, ¿Cómo te va, Joaquín? Buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días y me da mucho gusto que esté Carlos también ahí con nosotros para participar en esta conversación que tiene que ver con el pasado, con la historia. Gracias, porque, al contrario, gracias. Sí, encantados y además es, como siempre platicamos con Marcelo, pues la historia ahí está y es parte esencial de los hechos del presente. Y el tema que quisiera tratar pues es ineludible, ¿no? Los sonorenses que participaron en la elaboración de la Constitución. Es un proceso muy interesante que tiene que ver y tiene una incidencia particular en los hechos de hoy, y más con este proyecto que mandó el presidente de realmente desfigurar por completo la Constitución, aludiendo al espíritu de la Constitución de 1917. Y creo que es importante abordarlo. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 17, Sonora e incluso Hermosillo tuvo una participación muy importante. Hay que recordar que Carranza, al inicio, después del asesinato de Madero, que ve su posición comprometida, débil allá en Coahuila, decide trasladarse a Sonora y llegará antes de septiembre de 1913. Y para septiembre de 1913 da un discurso en el Salón de Cabildos del Palacio de Gobierno. Ahí estaba integrado el ayuntamiento, la Cámara de Diputados, en fin, todas las instituciones políticas de Sonora en esa época estaban dentro del palacio. Ahí llegará Carranza y dará un discurso memorable, donde dice por primera vez que la revolución requerirá un documento que la formalice y donde se vean reflejadas las aspiraciones de aquellos revolucionarios. Eso lo hace aquí en Hermosillo, en septiembre del 13. Por eso, si ustedes se acuerdan, había una estatua de Carranza, había una placa muy grande en lo que sería hoy enfrente de la Casa de la Cultura, que fue inaugurado en 83, el 82, con el presidente López Portillo. Entonces, el 81, en la cuarta reunión de la República que se celebró en Hermosillo. Eso aludiendo precisamente a la importancia que tenía esa participación de Carranza aquí, y además que por primera vez se da esa posibilidad de crear una constitución. Hay que recordar que Carranza tenía un respeto y además conocía perfectamente bien cómo se había gestado la Constitución del 57, y así se integran, y a partir de diciembre de 1916 empiezan las discusiones, y previamente hay elecciones en el estado y se eligen a 4 diputados, a Juan de Dios Bojórquez, Ramón Ros, Flavio Borges y Luis G. Monzón. Esos son los 4 diputados que participarán en el Congreso Constituyente. Sin embargo, habrá 2 más de Sonora que también participarán en las discusiones y que lo harán Ignacio L. Pesqueira por la Ciudad de México y Alberto Peralta, un hermosillense originario de Villa de Ceris, ya que hablabas ahorita, Marcelo, de Villa de Ceris, sí, que también se involucró en las cuestiones revolucionarias, pero lo hará por el estado de Michoacán. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero a fin de cuentas, esta fracción de 4 diputados, particularmente yo diría que Juan de Dios Bojórquez, que era un hombre muy brillante, y además si ustedes quieren leer una crónica puntual, muy sensible, incluso llena de colores, esa crónica de cómo se elabora la Constitución, acérquense a los textos de Juan de Dios Bojórquez y ahí lo van a ver. Incluso platica hasta la forma que tenían las bancas donde se sentaban, ¿no? Sí. Entonces, la discusión se hace al interior, es una discusión muy intensa que dura 2 meses nada más, porque así lo diseñó Carranza, porque si no, sí, sucedería... Oye, ¿con quién fue la discusión, Joaquín? La discusión al interior, porque Carranza manda un proyecto, y una parte de ese Congreso Constituyente ya no ve con buenos ojos a Carranza. Incluso hay un fenómeno curioso. Aquel personaje que era el general Obregón, que había vencido a los convencionistas, acuérdense que había habido un intento previo
lo que se conoce como la Convención de Aguascalientes, que fracasó y que a fin de cuentas abre las hostilidades entre los convencionistas, por un lado, que era encabezado por Villa, y los constitucionalistas, que era encabezado por Obregón. Al fin de cuentas se erige Obregón como vencedor. Sin embargo, para aquellos momentos ya Carranza ya veía con desconfianza a Obregón, y Obregón tenía las simpatías de una parte muy importante del Congreso, incluyendo estos diputados sonorenses. Y entonces las posiciones de Obregón eran más radicales. Y al interior se hace una discusión muy intensa. Todos eran revolucionarios, todos venían del movimiento, pero además viene ese aspecto donde sucede con la política, pues a veces todos son de un partido, pero al interior hay divisiones internas más fuertes, pues, y luchas. Sí. Hay una frase de un político americano, dice: uno no conoce a los enemigos hasta que llega a un partido político, ¿no? Al interior es tremendo. Entonces, en este caso se dan eso, y las posiciones de Obregón eran más agresivas y más radicales. A fin de cuentas, viene en el caso de Carranza estaba Félix Pallavicini y otros personajes que estaban incluso Ignacio L. Pesqueira, el sonorense, que siempre le fue fiel a Carranza, que había sido gobernador y que le había tocado recibirlo aquí. Ignacio L. Pesqueira siempre es quizá el único sonorense que no se fue con el bando obregonista. Él participaba, y en el caso de Alberto Peralta cuidaba las formas, porque venía él de Michoacán y tuvo una participación interesante, pero no virulenta al interior del Congreso. Estos personajes, quizá Luis G. Monzón, que era un maestro muy, muy radical, incluso te podría decir que era prácticamente de izquierda, pero de extrema izquierda, tuvo una participación importante, y esta discusión que se da al interior, que estaba limitada a 2 meses, Marcelo, o sea, no fue una discusión gigante, y tenían la encomienda de jurarla el 5 de febrero. ¿Por qué? Porque se había jurado el 5 de febrero en el 57, entonces querían estar acorde al espíritu juarista y aquel espíritu liberal que había provocado una escisión terrible en el país, pero sin embargo habían salido victoriosos, y con el tiempo se había impregnado la política mexicana de ese espíritu juarista. Eso lo quería hacer Carranza. También hubo detalles, dices tú, bueno, ¿y por qué Querétaro? ¿Por qué no lo hicieron en la Ciudad de México? Bueno, Querétaro presentaba bondades en función de su posición geográfica. Era muy complicado, o sea, estaban ellos protegidos, hubiera sido muy complicado atacarlos, o que una fracción de los opositores llegara y quisiera asaltar el Congreso, pero además tenía las condiciones necesarias, y también porque Carranza quería dar una imagen nacionalista. Acuérdense que en Querétaro fue fusilado Maximiliano, ahí se rindió el ejército conservador, en fin, tenía un mensaje político importante, y Carranza cuidaba esas formas. Bien. Estos personajes sonorenses tuvieron una participación muy destacada, tan es así que en las crónicas siempre estos personajes encabezaban las discusiones y tenían sus argumentos un peso tan importante que al final de cuentas se ve reflejado en lo que fue la Constitución. Bien. Los sonorenses en la Constitución, a propósito del 5 de febrero y a propósito de reformas que se están planteando. Muchas gracias, Joaquín. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes aquí en el estudio. Ahí estaremos, cómo no. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Igualmente, 8:31, vamos a la pausa, ya volvemos.